La película inicia con una serie de videos caseros que capturan la infancia de Richard y Anthony, dos hermanos unidos por un vínculo inquebrantable. Las imágenes granuladas muestran a un Richard niño, siempre vigilante, ejerciendo un rol protector sobre Anthony, cuya vulnerabilidad mental es notoria en su mirada y gestos. Con el paso de los años, Richard, buscando una salida o quizás un propósito, se une al ejército, dejando a su hermano solo por primera vez en un mundo que no comprende del todo. La trama salta bruscamente al presente, mostrándonos el regreso de un Richard endurecido a su pueblo natal. Su semblante es sombrío, una máscara de acero que no se quiebra ni ante la alegría de quienes lo reciben, presagiando una misión peligrosa y personal. Pronto se revela la causa de su gélido regreso. Durante su ausencia, Anthony se convirtió en el blanco de una mafia local de narcotraficantes. Aprovechándose de su condición, lo manipularon, lo maltrataron y lo atormentaron durante años, convirtiendo su vida en un infierno silencioso. Al enterarse de la magnitud del abuso, Richard vuelve con un único y oscuro propósito: vengar a su hermano. En la pequeña y aislada granja donde ahora viven, un santuario improvisado, le promete a un Anthony tembloroso que nadie volverá a hacerle daño, que la pesadilla ha terminado ahora que él ha regresado. A la mañana siguiente, Richard se dirige a un café, un local polvoriento que sirve como centro de operaciones del líder de la mafia, Sonny. Su objetivo es identificar a los responsables. Su mirada, fría y penetrante, se fija en Herbie, uno de los proveedores de drogas del grupo. La tensión en el aire es palpable, casi asfixiante, hasta que Herbie, incómodo y sudoroso bajo ese escrutinio, le pregunta qué sucede. La furiosa y contenida respuesta de Richard es como el gruñido de una bestia, una explosión verbal que lo intimida y lo obliga a marcharse a toda prisa, con el corazón martilleándole en el pecho. Más tarde, cuando Herbie sale de recoger un nuevo cargamento, se encuentra de nuevo con Richard, quien parece esperarlo en medio del camino como un espectro. El miedo lo paraliza, sus pies se clavan en el suelo. Sin embargo, para su sorpresa, Richard le tiende la mano en un gesto de disculpa por su arrebato anterior. Herbie, aún temblando, apenas puede articular una respuesta coherente antes de huir, consciente de que el hermano mayor de Anthony ha vuelto y que su presencia no es casual. De inmediato, advierte a sus cómplices, y la noticia trae consigo el recuerdo vívido y aterrador de los abusos que infligieron a Anthony, un pasado que creían enterrado. Esa noche, Richard le informa a su hermano que debe volver al pueblo para resolver unos asuntos pendientes. El pánico se apodera de Anthony, cuya mente asocia el pueblo con el dolor, se niega a acompañarlo. Richard lo tranquiliza con una calma que contrasta con la tormenta en su interior, asegurándole que se quedará en la seguridad de la granja. La escena se traslada a la casa de Herbie, donde alguien llama a la puerta en mitad de la noche. Al abrir, se encuentra con una figura imponente que lleva una máscara de gas, ocultando cualquier rasgo humano. Reconociendo la silueta de Richard, Herbie asume que ha llegado su fin y llama a sus amigos en busca de ayuda, pero no hay nadie fuera. Al regresar al interior, descubren una advertencia escrita en la pared con una caligrafía amenazante. Comprenden entonces que la intención de Richard no era matarlos, no todavía, sino despojarlos de su falsa seguridad y sumirlos en el terror. Y lo ha conseguido. Atemorizado hasta la médula, Herbie acude a su jefe al día siguiente en busca de protección. Lo que no sabe es que el rostro del líder ha sido grotescamente desfigurado, un recordatorio físico de la visita de Richard, aunque él no lo recuerda con claridad debido a su estado de ebriedad la noche anterior. Herbie le explica que el hermano de Anthony ha regresado en busca de venganza. El nombre de Anthony despierta también un miedo primario en el jefe, pues fue él quien más disfrutó torturándolo. Mientras conversan, llegan otros miembros del grupo, todos compartiendo el mismo terror palpable. La rabia se mezcla con el miedo al darse cuenta de que, a pesar de ser temidos en toda la ciudad, ahora son ellos las presas de un cazador metódico e invisible. El jefe sospecha que una chica que trabaja para ellos pudo haberle contado a Richard sobre los abusos. En un acto de paranoia y crueldad, la somete a una brutal tortura, pero ella es inocente, su silencio es genuino. Al salir, se encuentran con Richard esperándolos, de pie en medio de la calle como un juez silencioso. Mientras los demás huyen despavoridos, el jefe se queda para enfrentarlo. Le pregunta con una arrogancia temblorosa por qué no les teme. Richard responde con una calma escalofriante que son ellos quienes deberían tener miedo, recordándole que si hubiera querido, lo habría matado la noche anterior en lugar de solo dejarle una cicatriz como recuerdo. Desafiante, lo cita a todos en su granja para aclarar las cosas, una invitación que suena más a sentencia y que enfurece aún más al grupo. Esa noche, mientras planean el asesinato de Richard, uno de los miembros se excusa para ir al baño y no regresa. Tras una larga espera, van a buscarlo y lo encuentran muerto, asesinado con un hacha con una precisión brutal. Detrás del cuerpo,
Un mensaje escalofriante garabateado en la pared. Uno menos. El pánico se convierte en histeria. Richard los está eliminando uno a uno, anticipándose a cada uno de sus movimientos. A la mañana siguiente, el jefe y los supervivientes, armados y desesperados, se dirigen a la granja, decididos a acabar con Richard. Envían a un cómplice, Al, para hacerlo salir y exponerlo. Cuando Richard aparece, el jefe dispara, pero en su nerviosismo y con las manos temblorosas, falla el tiro y mata a su propio hombre. Para su desgracia, en un acto de arrogancia suprema, solo había llevado una bala, convencido de que sería suficiente. Desarmado e inútil, se ve obligado a huir para salvar la vida. La mala suerte los persigue como una maldición. Su coche se queda sin gasolina y deben detenerse. Uno de los miembros, completamente consumido por el terror, se niega a regresar al pueblo, sabiendo que Richard lo encontrará allí. Abandona al grupo, pero su propio coche se avería poco después, forzándolo a seguir un camino incierto a pie. Los que quedan deciden permanecer juntos, aferrándose a la falsa creencia de que la unión les dará más posibilidades de sobrevivir. Finalmente, llegan a la casa del jefe, su último refugio. Armados, registran el piso de arriba, temiendo que Richard, como un fantasma, ya esté escondido entre las sombras. Sin embargo, él se encontraba en la cocina. Se les había adelantado de nuevo, contaminando su cantimplora con una dosis letal de sus propias drogas. Sin sospecharlo, la usan para preparar té. Pronto, los efectos son devastadores. Pierden el control de sus cuerpos, el conocimiento se desvanece y caen al suelo, retorciéndose de dolor en una agonía silenciosa, boqueando como peces fuera del agua. Richard los tortura brevemente, un castigo calculado para hacerles experimentar una mínima fracción del sufrimiento prolongado de su hermano. Luego, lleva al jefe a otra habitación, le cubre la cabeza con una bolsa y le dispara, poniendo fin a su reinado de terror. Después, se acerca a Herbie. Le ofrece un trato engañoso. A cambio de la dirección de otro miembro del grupo, Mark le promete un trato menos severo. Mientras habla, abre una maleta que contiene el cuerpo desmembrado de Tuff, el hombre que había huido. Aterrorizado y sin opciones, Herbie le da la dirección. Acto seguido, Richard le dispara y lo remata con una puñalada, revelando la crueldad de su engaño. En la siguiente escena, Richard llega al pueblo de Mark. Se encuentra con sus hijos y les entrega un cuchillo y una máscara, pidiéndoles que se los lleven a su padre de parte de El Soldado. El inquietante regalo aterroriza a Mark, quien inmediatamente sube a sus hijos al coche para buscar al soldado, cayendo en la trampa de Richard para sacarlo de casa. Mientras Mark está fuera, Richard llama a la puerta y le deja un mensaje a su esposa. Dígale que el hermano de Anthony estuvo aquí. Cuando Mark regresa y escucha el mensaje, el pánico lo consume. Siente que su muerte es inminente y, en un torrente de desesperación, le confiesa la verdad a su esposa. Anthony era un miembro menor del grupo, y todos abusaban de él, aprovechando su vulnerabilidad. Mark admite con voz quebrada que su gran error, su pecado imperdonable, fue no detenerlos. Explica que el abuso culminó un día en que le dieron una sobredosis a Anthony, lo agredieron sexualmente y lo golpearon con una brutalidad inhumana. Luego, intentaron simular un suicidio colgándolo en un callejón. Finalmente, lo encerraron en un cuarto oscuro y opresivo, donde Anthony, desesperado y sin escapatoria, se quitó la vida. Aquí, la historia revela su giro más impactante y trágico. El Anthony que hemos visto con Richard no es real. Es una manifestación de la culpa y el arrepentimiento que carcomen a Richard. El verdadero Anthony murió hace muchos años. Richard, al asistir al funeral, comprendió que no había sido un suicidio y comenzó a investigar. Descubrió la verdad sobre el grupo, una verdad que encendió en él una sed de venganza tan fría como implacable. La escena final nos muestra a Richard en el mismo cuarto oscuro donde murió su hermano, un espacio cargado de dolor y desesperación. Confronta a Mark, quien le repite la confesión entre sollozos. Roto por el dolor, Richard admite que él también se sentía agobiado por su hermano y que la culpa por haberlo abandonado lo consume. En un acto final de expiación, le pide a Mark que lo mate, que le conceda el mismo final que él no pudo evitar para Anthony. Tras una breve y terrible vacilación, Mark lo apuñala, poniendo fin a la vida de Richard y a su tormento. La vida de Mark se salva porque él, a diferencia de los otros, no dañó directamente a Anthony. La historia concluye con él regresando a su casa, libre de la amenaza pero marcado para siempre por la tragedia y la sangre derramada. Fin de la película.